pero esto sería otro mundo que no es el donde nosotros estamos. Amén. Lamentablemente no fue la voluntad de Dios que así sucedieran las cosas, pero el hombre tomó su decisión y la decisión del hombre ha dejado todas estas secuelas terribles como de las que voy a hablar hoy. Y me voy a basar en Miqueas capítulo 7 verso 19. Vamos a hablar acerca de qué hace Dios con nuestros pecados. Miqueas capítulo 7 verso 19, cuando lo tengan se ponen en pie. Gloria al nombre de Jesús para que podamos leer esta porción de la Biblia. El profeta Miqueas, de los profetas menores de la Biblia, en su capítulo 7 verso 19, vamos a tener para leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. A medida que lo encuentren, se ponen en pie, y aquellos que no lo están buscando porque no tienen Biblia por allí, pónganse en pie en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Entonces vamos a leer esta palabra de el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19, bajo la autoridad que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gloria y te damos honra, Señor, porque nos das el privilegio de presentar culto ante ti, Señor, de adorarte, de bendecirte, de ver este tipo de actividad, Señor, que eclipsa y habla un poco acerca de los hechos de la Biblia, Señor. Padre, ayúdanos a comprender lo que tú quieres darnos a través de tu palabra, Señor. Toma el control y toma el dominio de cada mente, de cada vida, de todos los que pasan por este alrededor, de los que van, de los que vienen, de los niños, los jóvenes, adolescentes, todos los acá presentes, Padre, en el nombre de Jesús. Que todos seamos blancos de tu bendición que quiere venir sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús. Y vamos a tratar de responder un poco esta pregunta, porque así es el tema. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Gloria al nombre de Jesús. Y allí en esa porción de la escritura de Miqueas 7 verso 19, vemos cómo Dios lleva a una gráfica lo que Él hace con nuestros pecados. Dice que Él los toma todos los pecados del ser que se arrepiente y los arroja a lo profundo de la mar. Gloria al nombre del Señor Jesús. No solamente ese lugar, sino que según la Escritura hay otros muchos lugares que reciben los pecados del ser humano. No solamente los pecados, o mejor dicho, no solamente cosas que reciben los pecados, sino el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y para ello tenemos Isaías 53 en el verso 6, donde puso Dios los pecados de aquellos que se arrepienten, los carga sobre su Hijo Jesucristo. O sea, amigo, o sea, amiga, o sea, hermano que me estás escuchando, que los pecados que el hombre hizo, los pecados que el hombre está haciendo y los pecados que el hombre hará, todos están puestos en Jesús. También dice la Escritura que los pecados son alejados del hombre y de la mujer cuando claman al Señor. Son alejados de Él. Me refiero a lo que dice el Salmo 103, verso 12. También dice Romanos 4:7 que nuestros pecados son cubiertos por la mano y el poder de Dios.
que si un hombre o una mujer clama a Dios, también Hechos capítulo 10, verso 43, dice que Dios nos perdona los pecados. También dice Hebreos 9:26 que son desechados cuando venimos a Dios y hacemos uso del sacrificio de Cristo para recibir de Él todo lo que Él ha dicho que debemos tener en Él. Entonces nuestros pecados son borrados, son echados tras las espaldas de Dios. Isaías 38, verso 17. Y si vamos a la porción que tuvimos para hoy, Miqueas 7, 19, son echados a lo profundo del mar. Son purgados según Hebreos 1, verso 3. Y por último, el mismo Hebreo 8:12 dice que son olvidados. Ahora bien, todas estas citas y otras muchas que estaba buscando para traer solamente algunas seleccionadas, que fueron estas, pero hay tantas citas de la Biblia donde Dios habla acerca de lo que Él hace con los pecados que el hombre confiesa. Pero todas estas verdades son principios en el mundo espiritual. Dios las ejecuta. Todo, como le dije, borrado, desechado, echado en Jesús, echado a lo profundo de la mar, cubiertos, alejados nosotros del pecado. Todas estas cosas verdaderas se cumplen. Pero ¿será que el hombre, el cual es objeto de la salvación de Dios, entiende esto? ¿Será que la persona lo resume, lo acepta así? Saben que el problema más grande del ser humano es creer que Dios le pueda perdonar. Ellos buscan y claman a Dios, pero si no hay una verdadera fe, los pecados vuelven a estar en la conciencia del ser humano. Porque es necesario que sepamos lo que está pasando en el mundo espiritual. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona. Dios hace todas estas cosas que dije que están en la Biblia. Pero ¿será que el hombre es y se entiende, se acepta perdonado ante Dios? ¿O busca alguna forma, alguna obra para realizar, para buscar algún tipo de alivio? Si lo hace es porque no ha aceptado el perdón que la cruz da. No lo ha aceptado porque está buscando algún atajo. Está buscando algún tipo de alivio. Algunas personas piensan que nosotros le servimos a Dios porque sentimos culpabilidad y en base al pecado que tenemos vamos tras la búsqueda de Dios. Un hombre nos vio trabajando en cierta ocasión en un lugar fuerte donde estábamos limpiando un lugar para poner un texto de la palabra en una pared. Y ese hombre dijo, yo lo oí cuando dijo, este poco muchacho, ¿sabe por qué hacen eso? Porque ellos son tan pecadores que para sentirse aliviados tienen que hacer eso. Y al principio nos echamos a reír los que estábamos allí, que teníamos madurez en el Señor. Otros replicaron. Pero nos echamos a reír y esto me llevó a mí a pensar en esta verdad de que el hombre siempre trata de buscar alguna forma de aliviar su conciencia y busca algún tipo de sacrificio o de obras. Es bueno que sepan todos los que están acá, que me están oyendo, que nosotros lo que le servimos a Dios, no le servimos porque nos sentimos culpables. Le servimos porque nos sentimos amados. Amén. Y en base a eso, entonces nosotros amamos a Dios. ¿Sabe cuándo sí nos sentíamos culpables? ¿Sabe cuándo sí nos sentíamos merecedores del castigo? ¿Sabe cuándo no podíamos dormir en paz y cuando cerrábamos los ojos la negrura de nuestra mente nos decía que había algo malo en nosotros que nos iba a llevar a una negrura más fuerte que esa? ¿Sabe cuándo? Cuando no conocíamos al Salvador. Cuando no sabíamos nada acerca de Jesús. O cuando habíamos oído hablar de Él, pero nunca habíamos experimentado el perdón que Él entrega. Porque no es un lavado de cerebro. No es una costumbre bonita venir al templo. Es que el perdón es real y es grande. Pero ¿quién lo experimenta?
Ahí están todas las citas y dejé un montón, estaba buscando porque son tantos en la Biblia que tengo acá. Porque son tantas las expresiones donde Dios categóricamente decreta que un hombre o una mujer que se arrepienta del pecado, Dios le entrega el perdón, le entrega un nombre nuevo, le entrega vestidura nueva, muda su casa de esta tierra al tercer cielo, hace todas las obras maravillosas que nosotros nunca llegaremos a comprender a cabalidad. Pero ¿sabe lo triste? Que alguien que haya oído hablar del evangelio, que alguien que sepa lo que hizo Jesús, como escenificaron mis hermanos jóvenes ahora antes de pasar acá, que la gente después de haber oído el evangelio se sienta culpable, sienta que no hay perdón. Y eso es fácil de saber. ¿Saben por qué? Porque no hay un servicio para con Dios. Una gente pasiva ante Dios es una gente que no responde al sacrificio de Jesús, que no honra, que no entiende lo que allí pasó. Jesús dijo, al que más se le perdona, más amará. ¿Se acuerdan? Cuando aquella mujer se echó a los pies de Jesús y con sus lágrimas enjugó los pies y con sus pelos los secó, limpiando los pies del Señor. Aquel hombre fariseo se enfureció e internamente pensó y dijo, si este fuera un profeta, supiera quién es esta pecadora. Él lo sabía, posiblemente la había visitado en algún momento, porque era una ramera. Porque la religión no exime a la gente de los pecados. Algunos piensan que por andar con cuellos anglicanes o tener una vestidura distintiva para una religión, le hace a esa persona ser un santo. La gente no es santo por lo que vista. La gente es santo por el perdón que Dios le otorgó, por el decreto que el cielo dio acerca de aquellos que confiesan sus pecados. Pero claro, hay una verdad y hay una forma de obrar: confesar el pecado y apartarse del pecado. ¿Con qué fuerza? ¿Con tu fuerza? No, con la fuerza de Dios. Porque con tu fuerza, nadie, con la fuerza del ser humano, nadie podrá apartarse del pecado. Es más, tratando de apartarse, se llenará más y más de pecado. Porque la única forma de librarnos del pecado es acudiendo al manantial de sangre que fluye en la cruz, que fluye de Jesús. Claro está, ya Jesús no está pendido en la cruz, pero como fue un hecho del pasado y lo realizó el Señor, entonces está presente para todos los pecadores que quieran venir a Él. ¿Quiere saber si usted es perdonado? Si usted tiene la dicha de mirar al cielo y sentirse en paz con Dios. ¿Tienes miedos? ¿Hay miedo en tu vida de noticias que te puedan dar? ¿Hay miedo en tu vida de las cosas que puedan? Si usted teme que muera y esto es siempre un pensamiento recurrente, usted no sabe lo que es el perdón. Porque si usted supiera el perdón, entonces no tiene miedo, porque usted va y le habla a su tía, que todavía no es salva, acerca del evangelio. ¿Por qué? Porque usted sabe que si ella llega a confesar a Cristo de corazón y nace de nuevo, ya tengo tía para la eternidad, tengo hija para la eternidad, tengo padre para la eternidad. Pero si no sabe lo que es el perdón y no lo acepta, porque incluso yo que le estoy hablando del evangelio vivo plagado de temores y lleno de quejas, entonces ella se ve en ese espejo y dice, yo no entiendo del perdón o del Dios que ella habla, porque tiene temores. Es una persona apabullada de malas noticias. Entonces, quien no se siente perdonado es una persona que está cautiva internamente. El perdón es uno de los regalos más grandísimos que Dios ha entregado al ser humano. El perdón y la gracia se parecen, pero no es. El perdón es cuando alguien ha pecado y le pide a Dios y Dios le perdona. La gracia se parece, pero no es. La gracia es dar todo sin que nadie pida nada. La gracia es eso, gracia. Y en Jesús se derramó toda la gracia de Dios para nosotros. ¿Sabe cuándo el diablo se goza? Cuando ve que personas escuchan el evangelio. Saben de la grandísima puerta que abrió Jesús para entrar a la eternidad perdonados, y ellos no lo entienden. Algunos me han dicho cuando les hemos predicado
es verdad lo que tú me estás diciendo, pero estoy muy joven, esperaré otro momento. Entonces viene la muerte y los conduce hasta el infierno. Algunos han oído en su lecho de enfermedad que el Evangelio es el camino, la verdad y la vida, que Cristo viene pronto y que Él perdona los pecados. Dicen los que hasta me quebranto cuando escucho eso, pero déjame levantarme de aquí y te voy a servir. No, pídele el perdón allí mismo. No, pero tengo que levantarme de aquí. Cuando me levante, entonces lo voy a hacer para que Dios vea que es en serio. No, pero confiésalo. No entiende que es un asunto de vida o muerte. Que es un asunto muy serio y crucial de una decisión que una vez que llegan las buenas noticias al oído de ese individuo, tiene que hacer caso preciso del perdón que Dios otorga. Porque el perdón que Dios otorga es una realidad. Dios se encargó que distintos voceros, me refiero a los escritores de la Biblia, lo dijeran en distintos idiomas, en distintos tiempos, de distintas profesiones. Todos pudieron experimentar el perdón en su vida y escribieron en base a eso. Pero, ¿será que aceptas el perdón de Dios? ¿O será que dices, Señor, te pido perdón, pero cuando piensas en lo que te hicieron cuando eras pequeño, o en lo que tú hiciste en tu juventud, vienen las manchas del pecado y ennegrecen el pensamiento limpio y diáfano que tiene que haber en la mente de una persona perdonada? El perdón de Dios te hace libre de los pecados del pasado. El perdón de Dios te hace libre de los pecados del presente. El perdón de Dios te hace libre de todas las cosas que pudieras cometer mañana, porque ¿sabes qué? Que como nuestra confesión es hacia Jesús, y Jesús es eterno, Él ha cubierto el pasado, el presente y el futuro. El asunto es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo aceptas? ¿Tú lo has experimentado? ¿O quizás te pasa la triste realidad del elefante que después de haber hecho tantos actos, lamentablemente lo amarraban a una estaquita y el elefante no podía soltarse? Y ustedes han oído esta anécdota, pero es que es descriptiva de la verdad en la mente del ser humano. Se cuenta que un niño fue y vio el espectáculo que hizo aquel elefante. Lo vistieron, le pusieron una capucha, una cosa, y el niño quedó sorprendido a ver a aquel animal tan grande haciendo aquellos actos tan heroicos para él. Y él no le quitó la vista a aquel elefante cuando terminó su función. Y él se fue hasta la jaula del elefante, y aunque no estaba en jaula, sino que estaba en un lugar, sencillamente había una pequeña estaca clavada en el suelo y una cadena que le ponían en una de sus patas. El elefante, al ponerle eso, no se movía más. Y aquel niño se sorprendió y decía, no, si ese elefante hacía estos actos, va a romper esa cadena de un solo golpe, de un solo movimiento sacará la estaca del suelo. Pero el elefante no luchaba contra aquella cadena. Se quedaba allí y prácticamente así mismo dormía. Pero aquel niño preguntó por qué ese gran animal no podía soltarse de esa pequeña estaca y cadena. Le preguntó a su padre, no le dio respuesta. Buscó la respuesta por acá y nadie se la dio. Hasta que el domador de aquel elefante vio la inquietud del niño y se acercó y le dijo, niño, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres saber del elefante? Y él le dice, ¿por qué este animal tan grande, que me sorprendió hace un par de horas allá afuera en el circo, haciendo esos actos tan tremendos, ¿por qué no se puede soltar de esas pequeñas cadenas? Y el hombre le dijo, ¿sabe por qué no se puede soltar de esas pequeñas cadenas? Porque las cadenas no solamente están en su pata, primero están en su mente. ¿Cómo es eso?, preguntó el niño. No le aclaró su duda, antes bien se encendió más la curiosidad del niño. Le dijo, pero ¿cómo es eso? Explícame. Lo que pasa, niño, es que este elefante está atado a esa cadena desde hace ya 30 años. Y al principio de los 30 años no era tan grande, era un pequeño elefante. Su madre fue matada allá en África y él fue tomado desde pequeño. Y se le puso esta misma cadena y se le ató al suelo. Y él luchó hasta que se hizo una llaga en esa pata y más nunca movió esa pata. La llaga se le curó, se ensanchó la cuenca para que se siguiese amarrado allí. Y él más nunca luchó contra esa cadena. Y aunque ahora de un solo salpazo la puede reventar, él tiene ahora las cadenas en su mente.
¿Cómo es posible que teniendo un Salvador más fuerte que un elefante y más fuerte que 1000 océanos, un hombre siga atado al pecado? Una mujer siga atada a la culpabilidad de lo que le hicieron. Si era el caso de que practicó la hechicería por inducción de alguien mayor a él, o que le practicaron un acto malsano en sus partes íntimas, o fue él mismo usado por pensamientos macabros, malos que vinieron, ahora viene a la fuente de la salvación, y cuando está a punto de soltar la cabeza, Satanás sopla en su mente y le dice: el perdón no es para ti, tú no puedes ser perdonado, el cielo es tan limpio que si tú entras lo ensucia. Mentira del enemigo. Amén. Amén. Que en el nombre de Jesús lo reprendemos. Amén. Usted tiene que aceptarse y aceptar el perdón de Cristo. No estamos hablando de que usted diga: Señor, te pido perdón, y vive en sus pecados. No estamos lidiando ni negociando con eso. Es que si usted se para firme, si usted le dice: Señor, esto es lo que tengo que me detiene para servirte. Hoy tratamos de desentrañar, mi hermano Gigante y yo, sobre una persona creyente de vieja guardia. Y tratamos de buscarle la forma y decíamos: pero si te quebrantas, si escuchas, si sabes todos los cuentos de la Biblia, las historias, sabes mensajes, tuviste incluso primero que nosotros, ¿qué te detiene para servirle a Dios? Y recuerdo a alguien con franqueza que me dijo: nada me detiene. ¿Y por qué no le sirves? Nada me detiene, pero ¿por qué no le sirves? Porque la esclavitud del pecado hace su huella. El pecado, como barrotes, como cadena, tiene ese hombre o esa mujer atada a esa posición. No aceptan los dictámenes y decretos de Dios. ¿Quién es el que perdona? Dios. Que es el único que a nosotros nos conviene que nos perdone, porque Él es el que es santo y puro. Él es el que nunca ha pecado. A Jesús se le dispuso varios escenarios que fueron polémicos. Vino un hombre y se postró ante Él enfermo, y Él, sabiendo el pensamiento recurrente en la religión, que la religión es atarse a muchos rituales para sobrevivir, y no viven nada. Sobrevivir, nunca están viviendo. Por eso el cristiano de verdad no practica rituales, ni tiene costumbres que lo aten a no vivir una vida libre en Dios. No. Nuestra relación con Dios es una relación como debe ser. Es una relación con un compromiso grande, pero no nos ha comprado Dios la conciencia. O no hemos hecho: si yo hago esto, siento que mi conciencia está en paz. No. Es una devoción, es una entrega por amor. Y es necesario que entendamos que el Señor Jesucristo pasó varios escenarios para que el hombre supiera las verdades. Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. O mejor dicho, antes de decirle que se levantara, le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquellos hombres empezaron a murmurar entre sí, diciendo: pero ¿quién es este que se cree que puede perdonar pecado? Porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Bueno, ¿y quién era Jesucristo? O mejor dicho, ¿quién es Jesucristo? Dios Todopoderoso. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Él es la segunda persona de la Trinidad, el unigénito engendrado en la eternidad de Dios. Cuando hablamos eternidad de Dios, es bueno hacer la diferencia. Porque algunos, cuando hablamos de eternidad en la parte humana, dicen: pero ¿cómo es eso? Yo no existía y empecé a existir. Claro, porque hay dos formas de definir la eternidad. La eternidad del ser humano tiene un comienzo. Es desde un comienzo hasta un futuro. Para siempre. Por eso el que se pierde en el infierno no va por 3 eternidades, va para siempre. El que se salva no va por 1000 eternidades, va para siempre. O sea que somos eternos con un punto de partida. Pero cuando vamos a explicar la eternidad en Dios, entonces el punto de partida se pierde. No existe punto de partida para Dios. Dios es eterno hacia el pasado, eterno en el presente y eterno hacia el futuro. Una forma sencilla de digerirlo es que Dios está en un eterno presente.
Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo habla de que Él puede perdonar pecados es porque Él es Dios. Pero era una barrera mental para los religiosos de ese tiempo. Porque de los espíritus más terribles de desechar de cualquier reunión cristiana está la posición religiosa. Claro está, ahora no es rituales, ahora no son vestidos, ahora son argumentos religiosos que están metidos en las mentes de niños, de jóvenes, de adultos y de ancianos. Sobre todo cabalgan más en la mente de personas ya adultas. Jesús le dijo a aquel hombre, primero le dijo a todos los que estaban allí, saben que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar, y le dijo, ¿qué es más fácil decir a este hombre paralítico? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Es más fácil decir, porque al decir levántate y anda, ese hombre tullido de nacimiento, quizás con las piernas secas porque no corría sangre, iba a revivir esa pierna, iba a tomar fuerza, iba a hacer un salto apoteósico y se iba a levantar como un potro nuevo con sus pies. Esto iba a ser más sorprendente. Más fácil a decirle, tus pecados te son perdonados. Y tomo este pasaje para que tratemos de ver lo que pasa en el mundo espiritual. Porque las cosas de Dios no son palpables, son eternas, son espirituales, son invisibles para los ojos físicos, pero son real y poderosa, más grande que todo lo que usted puede palpar ahora. Entonces, fíjense, ¿qué sucede si Jesús le dice tus pecados te son perdonados? Que esa alma negruzca, que todos los pecados que ese hombre hizo, que le hicieron, todas las maldades que fueron como cadenas que se enrollaron en su conciencia, una vez que Jesús le dice y ese hombre lo cree, tus pecados te son perdonados, esa mente negruzca y ese dolor que causa la culpabilidad desaparecen de ese ser humano. Por eso yo he visto el nuevo nacimiento, no con las evidencias que quisiera, pero he hablado a personas en lechos de muerte, incluso personas que sin estar enfermos reciben la palabra, y puedo ver cómo la palabra entra como espíritu en su espíritu, y de sus ojos cansados, llenos de tristeza, de amargura, de dolor, empieza la palabra a darle vida, y los ojos que antes eran negruzcos y cargados de tristeza empiezan a reflejar un brillo especial. ¿Sabe qué es eso? La limpieza del alma. Por eso es que es fácil saber quién ha nacido de nuevo, para lo que hemos nacido de nuevo, porque como tenemos una sola naturaleza, nosotros sabemos quién ha nacido de nuevo cuando da destello de que está perdonado, de que no tiene problema con nadie, de que evita todos los problemas que pueda haber de confrontación, de violencia. Él es pacifista porque él no quiere confrontación, porque él no quiere el mal para nadie. Entonces, los pecados te son perdonados, le dijo Jesús. Esto es más fácil de decir que decir levántate y anda. Es más fácil de decir, pero lo que pasa en el mundo espiritual es extraordinariamente muy grande. Que eso es lo que la gran mayoría de las recurrencias que van a los templos no entienden. Una persona piensa que al venir acá está cumpliendo con Dios y se va y sigue en sus pecados. Fluyen por sus labios malas palabras. En su mente se fraguan pensamientos que dañan la imagen de Dios en él, o que le dañan a él mismo. Pero ¿por qué no ha podido romper esas cadenas? Porque está tan cerca del poder de Dios para romperla, pero viene el enemigo y su propia mente le dice, el evangelio es muy puro para ti. Tú has hecho tantas cosas que no mereces el perdón. ¿Sabe por qué el diablo te dice eso? ¿Sabe por qué estos pensamientos cabalgan por toda la humanidad? Porque el diablo no puede ser perdonado. Ya el diablo no tiene perdón. Él pecó en una instancia donde no existe el perdón para él. Pero para el ser humano sí existe. Pero él es como aquel drogadicto que ya está dañado y fundido en droga. Él quiere que el hijo del vecino que no tiene sea fundido en la droga. Y lo invita, no, vamos a salir por ahí un rato. Te tienen sometido, vente. No, yo consumo droga, pero no te preocupes, tú no vas a andar en eso. Es para convencerlo, porque una vez que está en el ruedo empieza a forzarlo y a decirle, métete en onda, la droga no hace nada. Es más, parece un tonto, no vive el siglo XXI. Y empiezan con remoquete hasta el punto de que no solamente trata de convencerlo con argumentos, sino que como sabe que le gusta de beber tal o cual cosa, empiezan a ponerle droga allí para incentivarlo a que se dañe también.
Como el diablo está dañado, quiere dañar tu mente, joven. Quiere dañar tu mente, amigo. Quiere dañar tu mente, amiga. Si usted no acepta el perdón de Dios, si usted oye la palabra y se va con sus cargas de pecado, ¿sabe lo que usted está haciendo? ¿Sabe lo que yo hago si fuera mi caso? Despreciar el sacrificio de la cruz. Lo que vieron acá representado, esto, ustedes saben, es una representación, creo que de un menos del 10% de lo que Jesús vivió. Y sin embargo nos quebrantamos porque de una u otra forma hacemos memoria del Señor. Pero más triste para el Señor es que un hombre lleno de pecado escuche la palabra y sepa que Él es la fuente de salvación y se vaya con sus pecados a la calle, a la casa. Y lo más triste para ese hombre o esa mujer, yo lo he visto en prédicas, en lugares, que se van, e incluso algunos que Dios me ha dicho, llámalo, los he llamado a pasar y se han rehusado. Recuerdo en Morón, en Santa Ana, en una campaña en la calle principal de Santa Ana, que Dios me instó que le pidiera a un joven que viniera. El joven no quiso, se resistió. Parece que Dios estaba tratando con él y él había dicho, voy a esa campaña y tengo un atraco esa noche y después de ese atraco me convierto. No sabía él que cuando Dios hace una invitación precisa y concisa, llamándole por su nombre, señalándole a él, es porque el tiempo está pendiendo de un hilo. Pues no le dio tiempo de ir a ninguna otra parte. Cruzó la calle y en la otra esquina, lamentablemente, estaban algunos enemigos que le estaban buscando y fue víctima de 4 disparos certeros en el pecho y murió. El amigo de él es el que cuenta que este joven estaba siendo buscado por Dios, pero que había dicho que después de cierta jugada que iba a tener ese fin de semana, se ponía cuentas con Dios. Qué triste y qué lamentable para el ser humano. Ahora bien, en el mundo espiritual pasan cosas más terribles que estas físicas. ¿Saben? Cuando un hombre escucha la palabra, una mujer escucha la palabra y hace caso omiso cuando se habla del sacrificio de Cristo, eso no queda allí. Eso sencillamente es el pensamiento hacia Dios se hace más hostil. El corazón se hace más duro como una piedra. Al punto de que hay personas que incluso han oído la voz misma de Dios y le dicen, Dios, ahorita no te necesito, después cuando pueda te busco. Y les hablo de mis experiencias porque si empiezo a hablar de otras muchas experiencias que he oído, pasaríamos gran parte de la noche en eso. Pero para concluir acerca de lo que Dios le dice a las personas, en cierta ocasión íbamos a una vigilia de oración. Y mientras íbamos por un lugar, vimos a una persona en una esquina y nos inspiró Dios a hablarle del Evangelio. Y hablamos del Evangelio. El hombre lloró, se quebrantó, dijo, eso lo necesito, eso lo quiero. Pero ¿saben qué? Yo quiero que Dios me llame personalmente. Si lo hace, no lo resisto. Y yo, entendiendo que este tipo de